Resumen de Misery de Stephen King. Misery es una novela publicada en 1987 que gira en torno a la intensa y peligrosa relación entre un escritor y su fan más devota. Es un thriller psicológico que se aleja de lo sobrenatural y se adentra en el horror más humano, la obsesión, el control y la locura. A través de esta historia, Stephen King explora temas como la adicción, la fama, la libertad creativa y el poder destructivo de la dependencia emocional. Personajes principales. Paul Sheldon, escritor famoso por una serie de novelas románticas protagonizadas por un personaje llamado Misery Chastain. Cansado de esta serie, decide matarla en su último libro para liberarse y comenzar a escribir literatura más seria. Annie Wilkes, una ex enfermera mentalmente inestable que se convierte en la fan número 1 de Paul. Tras un accidente automovilístico, lo encuentra herido y lo mantiene cautivo en su casa, lejos del mundo, en una zona rural de Colorado. Desarrollo de la historia. La novela comienza con Paul Sheldon sufriendo un grave accidente automovilístico durante una tormenta de nieve. Annie Wilkes, quien vive cerca del lugar del accidente, lo encuentra inconsciente y lo lleva a su casa. En lugar de llevarlo a un hospital, decide cuidarlo por su cuenta, alegando que es enfermera y que puede hacerlo mejor que cualquier médico. En un inicio, Annie parece ser una mujer solitaria pero amable. Le dice a Paul que es su fan número 1, que ha leído todas sus novelas y que está encantada de tenerlo en su casa. Paul, aunque herido y con múltiples fracturas, se siente agradecido de estar vivo, pero pronto comienza a notar señales inquietantes. Annie se altera con facilidad, muestra conductas erráticas y tiene una presencia intimidante. Todo se complica cuando Annie consigue una copia del último manuscrito de Paul, titulado Misery's Child, y descubre que el personaje de Misery muere. Esto desata su furia, ya que ella considera a Misery como una parte esencial de su vida. En un arrebato violento, obliga a Paul a quemar el manuscrito frente a ella. Luego le compra una máquina de escribir y papel, y le exige que escriba una nueva novela en la que resucite a Misery. A este nuevo libro lo titula Misery Regresa. A lo largo del encierro, Paul es sometido a tortura física y psicológica. Annie lo droga con medicamentos para el dolor, lo priva de movilidad y lo manipula emocionalmente con amenazas. Uno de los momentos más impactantes de la novela ocurre cuando Paul intenta escapar y Annie, al descubrirlo, le destroza los pies con un mazo, en una escena que se ha vuelto icónica en la literatura y el cine de terror. El proceso de escritura forzada. A pesar del dolor y el miedo, Paul comienza a escribir Misery Regresa. Al principio lo hace por supervivencia, pero con el tiempo empieza a reconectar con su pasión por escribir, encontrando en ese acto una forma de resistencia, de reafirmar su identidad y de planear una eventual fuga. La tensión va en aumento a medida que Annie se vuelve más inestable. Sus cambios de humor, su historia de comportamiento violento y su desconexión con la realidad la convierten en una amenaza constante. Paul, debilitado físicamente pero cada vez más agudo mentalmente, planea su liberación cuidadosamente. Durante todo este proceso, se van revelando detalles oscuros sobre Annie. Fue acusada en el pasado por la muerte de varios pacientes en los hospitales donde trabajó, incluyendo bebés, pero nunca fue condenada por falta de pruebas. Clímax y desenlace. El clímax de la novela llega cuando Paul termina Misery Regresa. Sabe que Annie lo matará una vez que obtenga lo que quiere, así que idea un plan. Finge estar dispuesto a mostrarle el manuscrito terminado, pero lo empapa con gasolina frente a ella. Cuando Annie se lanza para evitar que lo queme, Paul aprovecha para atacarla brutalmente y escapar. Paul sobrevive, aunque queda marcado física y emocionalmente por la experiencia. La novela termina con él retomando su carrera como escritor, ahora profundamente afectado por lo vivido. A pesar de haber escapado, los traumas de su cautiverio lo persiguen, especialmente en forma de bloqueos creativos y episodios de ansiedad. Sin embargo, encuentra consuelo en la escritura, reafirmando que el arte, aun en el horror, puede ser una vía de sanación. Temas principales. Obsesión y control. Annie representa la figura del fanático que no acepta que el artista cambie o evolucione. Quiere controlar la obra del autor y mantenerlo prisionero de lo que a ella le gusta. Adicción y dependencia. Paul lucha contra el dolor físico, pero también con su antigua adicción al alcohol y su dependencia de la fama que Misery le dio. El encierro lo obliga a confrontar su verdadera identidad como escritor. El poder de la narrativa.
La escritura, aún bajo presión y sufrimiento, se convierte en la herramienta de Paul para sobrevivir y escapar. Es un homenaje al poder de contar historias, incluso en las peores circunstancias. El terror sin monstruos sobrenaturales. Misery es terror puro porque su monstruo es humano. Annie Wilkes es aterradora no por lo que representa, sino porque podría existir en la vida real. Conclusión. Misery es una obra maestra del terror psicológico. Con un escenario casi claustrofóbico y solo dos personajes principales, Stephen King logra construir una narrativa tensa, oscura y profundamente humana. Es una reflexión sobre la fama, la locura, el poder de la creación y la capacidad del ser humano para resistir incluso en las condiciones más inhumanas. Una historia que no solo asusta, sino que también hace pensar.